Hola, soy Andre y hoy vamos a hablar sobre las personas emocionalmente inmaduras. Y es que ese es un término que se ha vuelto súper popular. La cuestión es, ¿qué es realmente ser una persona inmadura emocionalmente? Hoy te voy a contar 6 características de las personas emocionalmente inmaduras, algunos consejos prácticos cuando estamos en relaciones con personas de estas características y definitivamente no podemos alejarnos. Para la Asociación Americana de Psicología, la madurez emocional tiene que ver con tener un nivel alto y adecuado de todo lo que es control y gestión emocional. Por tanto, la inmadurez se relaciona con no tener suficientemente desarrolladas ciertas habilidades. Recuerden que en las primeras etapas de desarrollo, nuestro cerebro todavía no se encuentra totalmente formado. Por tanto, cerebralmente no tenemos estructuras que apoyen algunas de esas habilidades. Sin embargo, cerca de los 25 años, más o menos se calcula, ya el cerebro llega a su desarrollo normal completo. Entonces, es a partir de ahí que ya esperaríamos o que por lo menos tenemos la estructura que va a sostener esas habilidades que como adultos debemos desarrollar para nuestra gestión emocional. Y nos vamos con las características. La primera es un comportamiento impulsivo. Y cuando hablamos de un comportamiento impulsivo, lo relacionamos mucho con esas primeras etapas de desarrollo, donde actuamos de una manera desproporcionada y sin pensar mucho en las consecuencias, es decir, solamente llevado por nuestros impulsos. Entonces, las personas emocionalmente inmaduras suelen actuar desde la emoción, como lo están sintiendo, sin filtro. Entonces, allá aparecen los gritos, tirar cosas, los comentarios hirientes, las manipulaciones. Y en este punto siempre hago una diferenciación, porque todos en algún momento hemos actuado de una manera impulsiva, de una manera un poco irracional, de hecho, dejándonos llevar por nuestras emociones. Sin embargo, como siempre les digo, una cosa es un comportamiento y otra cosa es un patrón de comportamiento, ¿no? Entonces es diferente que yo tenga esa reacción porque tuve un mal día, porque se juntan muchísimos factores que hacen que no tenga la inteligencia emocional que normalmente tengo o el nivel de madurez para enfrentar situaciones. Y otra cosa muy diferente es cuando esto se vuelve recurrente para actuar, para relacionarme en diferentes contextos. Allí es donde hablamos de ese patrón y de esa persona inmadura. Segunda característica, el egocentrismo. Se refiere a que queremos que el contexto gire alrededor de nosotros. Entonces hablamos mucho de nuestras necesidades, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de lo que yo espero, sin pensar mucho en que ese contexto está compuesto por otras personas que también tienen unas dinámicas distintas y unas necesidades diferentes. Entonces, aquí es como que se necesita muchísima atención y muchísima validación externa. Quizás ustedes han enfrentado situaciones donde la persona quiere que se hagan las cosas como ella dice y como ella quiere. Y cuando eso no pasa, el nivel de frustración es tan alto que podemos regresarnos a la característica anterior, que es la impulsividad, y entonces se vuelve un problema gigante, hay gritos, hay peleas, se forma la Segunda Guerra Mundial, solo porque esa persona no percibe que hagamos las cosas como ella quiere. Tercera característica, la falta de empatía. Hay una dificultad para conectar con el mundo emocional de la otra persona. Entonces aquí vemos cosas como nos cuesta escuchar. Esto es súper importante porque generalmente es nuestra posición y no nos interesa escuchar lo que el otro tiene para decir. También hay bastante crítica porque yo creo que la manera en cómo se hacen las cosas es la que yo pienso. Entonces son personas que critican mucho al resto, pero es que ¿por qué lo hace así? Pero ¿cómo se viste? Pero si yo fuera, lo haría de una manera diferente. Cuando hay errores, y esto es muy importante, el perdón es mínimo. Les cuesta muchísimo pedir perdón porque aún no hay como esa conciencia de lo que le implicó al otro mi comportamiento. Entonces el perdón es mínimo. Como que lo doy solamente para que ya le hagamos cuenta como que nada más pasó y sigamos con la dinámica que a mí me favorece. Entonces va a ser un perdón como perdóneme si lo ofendí y ya, pero tú no lo vas a sentir con el nivel de emotividad, con el nivel de sinceridad y con el nivel de arrepentimiento
que sabes que otras personas podrían tener. Cuarta característica, evitar la responsabilidad, especialmente cuando hablamos de conflictos, situaciones difíciles, pero también se presenta en otras cosas o en otras áreas de la vida. Entonces te das cuenta que están culpando continuamente a otras personas. Esto es culpa de mi mamá, de mi amiga, de mis papás que me traumaron, del presidente, de N cosas, sin lograr hacer esa introspección y decir yo tengo responsabilidad frente a esto y tengo el poder de actuar de una manera diferente para conseguir un resultado distinto. Generalmente frente al conflicto se huye, se evita, incluso pueden mentir cuando hay conflictos y no quieren hacerse responsables, ¿no? Entonces vemos en los entornos laborales que se le echa la culpa al otro, que se le bota el trabajo que no estuvo a otra persona, que se pelotea de una área a otra, decimos aquí en Colombia, y también en temas de relaciones, ¿no? Entonces prefiero decirte mentiras sobre algo que pasó porque yo no quiero hacerme responsable de mi error o de mi falta. Generalmente cuando hablamos de evitar las responsabilidades, también hablamos de algo y es yo voy a esperar en mis relaciones que el otro me cuide, que el otro me resuelva. Y es allí donde aparece este famoso síndrome de Peter Pan, que es porque Peter Pan no quería crecer y entonces se asocia a este tipo de perfiles en donde prefiero que el otro se haga responsable de mí, porque me cuesta muchísimo saber que soy yo quien tiene las herramientas para enfrentar la vida. Y por supuesto, esto genera miedo al compromiso. Entonces son personas que prefieren tener relaciones un poco más superficiales y cuando entran en relaciones de profundidad que requieren ese compromiso, ese trabajo continuo, esa reciprocidad, pues van a tener grandes dificultades. Cuando no nos queremos hacer responsables de nuestra vida, de nuestro papel que tenemos en nuestra vida, uno de los comportamientos más comunes es estar a la defensiva. Entonces tú vas a ver que para estas personas es bastante difícil los momentos en los que tú les haces un feedback o una devolución, cuando te sientes incómodo, cuando cometieron un error, cuando tú te sentiste herido. Es como que ahí no existe la forma para responder adecuadamente, entonces yo me pongo a la defensiva y soy una víctima más. Quinta, la comunicación es muy difícil con este tipo de personas. Y es que si lo piensas, claro, son personas que les cuesta muchísimo escuchar y además estamos hablando de que no quieren hacerse responsables de su comportamiento. Entonces va a ser una comunicación en donde se van a sentir frecuentemente atacados, acorralados. Generalmente suponen las cosas, entonces tú puedes hablar de la realidad y ellos van a hacer una interpretación al extremo, ¿no? Porque dijimos que son comportamientos impulsivos. Generalmente uno de los medios de comunicación que utilizan es la manipulación, porque es la manera en cómo quieren retomar el control para lograr que todo sea como ellos esperan. Y llegamos a la última característica y es la falta de reflexión o de autoconciencia. Y es que acuérdense que esa capacidad tan linda que nosotros tenemos, que es la introspección, la capacidad de reflexionar, es la que nos ayuda a ir evolucionando. Si definitivamente yo creo que no tengo absolutamente nada más para hacer, que no tengo el control de ciertas cosas, que no soy responsable de ciertas cosas, pues es muy difícil lograr una evolución. Es decir, para estas personas el cambio va a ser muchísimo más difícil que para otras. Y esa es otra de las características importantes que hace la diferencia entre cuando tenemos una explosión de ira o cuando actuamos de una manera que no esperábamos, pero nos damos cuenta de y queremos repararlo por un lado y queremos transformarlo, versus hacer exactamente lo mismo sin ninguna conciencia y sin querer generar algún cambio. Y en este punto puede ser que tú estés diciendo, ¡oh, yo tengo varias de esas! ¿Qué voy a hacer? Soy una persona inmadura. Creo que lo importante es darse cuenta qué tanto tengo o qué tanto me falta. También podríamos decir, de pronto esta la tengo más fuerte, esta no tanto. Y lo importante aquí es, como venimos hablando de la conciencia, darnos cuenta que es algo que necesitamos trabajar.
Eso hace toda la diferencia, porque en algún momento todos podríamos ser considerados emocionalmente inmaduros. Pero como les decía, hay una diferencia en los patrones, en la voluntad de cambio, en generar esa conciencia de decir, la estoy embarrando. Entonces, no es para sentirnos mal, no es para culpabilizarnos, simplemente hace parte de tal vez tomar un momento de conciencia y decir, "Ah, me doy cuenta que tengo que seguir trabajando en esto". Pasemos ahora a la parte de consejos prácticos, porque aunque lo ideal sería alejarnos de este estilo de personas, ya que no van a ser nutritivas para nuestra vida y dentro de nuestro círculo cercano, pues la realidad es que muchas veces necesitamos tener contacto con este tipo de personas. No podemos decir como ya, hasta aquí dejamos. Entonces, si aunque tú no lo quieras, es necesario que te relaciones con alguien que tiene estas características, párale bolas a lo que sigue a continuación. Primero va a ser muy importante que tú aprendas a poner límites con esta persona, porque si no va a ser un desgaste de energía, vas a vivir en conflicto y necesitas unos límites claros y consistentes, porque como hay una tendencia a la manipulación, va a ser muy fácil que se quiebren. Además que no les va a gustar que tú tengas un límite y van a querer sobrepasarlo, pero necesitas muchísima fuerza y constancia en este punto. 2. Para ti va a ser fundamental la pausa sagrada. Es decir, en medio de una conversación difícil, tener el momento de pausar antes de reaccionar de la misma manera impulsiva, porque es justamente lo que buscan, como ese enganche emocional, que tú logres desencajarte, descontrolarte. Entonces tú necesitas aprender a pausar para reflexionar un poco, tomar aire, tomar espacio, bajarle al nivel y no engancharte de la misma manera. 3. Es muy fácil en estos casos asumir sus responsabilidades, porque como no se quieren hacer responsables, pero las batallas de ellos son de ellos. Tú no tienes por qué estar en función de solucionar, de hacer y de resolver. Cuando tú asumes esa culpa, asumes esa responsabilidad, asumes esa función adicional, esa tarea adicional, no le estás ayudando y no estás entrando en un terreno de paz, solamente estás desequilibrando aún más la relación y va a terminar muy mal. 4. Es muy importante que tengas claras tus expectativas respecto a esa relación o a ese vínculo, porque como te decía, generalmente no es un proceso de cambio fácil. Entonces no puedes vivir en esa relación o en ese contacto esperando que todo cambie y que pronto sea mejor y pensando que en el momento que cambie la relación va a funcionar, porque eso, con toda la tristeza del corazón, digo, no va a ser tan fácil, no va a haber un cambio tan sencillo. Quizás estás idealizando eso, quizás eso que esperas no va a llegar. Y esto es muy importante porque cuando son relaciones sobre todo afectivas o de familia, pasa mucho que pensamos en algún momento va a cambiar, ya pronto, ahora sí, y estamos como todo el tiempo idealizando y esperando eso que no va a llegar. Es muy importante que lo tengas claro para no hacerte expectativas que no son y empezar a aceptar esa realidad. En cuanto a la comunicación, te sugiero hablar en primera persona. Yo recibí, yo hice, yo sentí, para justamente bajarle el tono y que el otro no se sienta tan atacado como continuamente le parece o le pasa. Lo otro es que puedas hablar de hechos, es decir, de la realidad, no tanto de tus interpretaciones. Trata de bajar lo que más puedas, lo que vas a decir, a acciones y hechos puntuales. Es decir, yo recibí ese correo la semana pasada cuando me llamaste, llegaste tarde las últimas 3 veces, a que todos sean como hechos que pudieras cuantificar, que pueden ser muy observables y no basarte tanto en tus percepciones, tus juicios o tus interpretaciones. Y lo último que te sugiero es tener una red de apoyo que te acompañe durante este proceso. No es fácil vivir este tipo de relaciones con personas que tienen estas características. Así que lo mejor es que puedas tener el apoyo
si no es de un profesional, que sería lo ideal, de unas personas cercanas, de un vínculo cercano que pueda sostenerte en los momentos más difíciles. Y si algo de esto te resonó y quieres seguir trabajando en tu interior, ya sabes que puedes contactarme para que iniciemos un proceso juntos. Bueno, espero que no tengas muchas personas inmaduras en tu vida y que te haya servido esta información. Te mando un súper abrazo y puedes escribirme sobre qué otros temas quieres que conversemos. Chao.